Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y esta vez es la oportunidad para Cáncer, cariño. Lo vamos a hacer como una lectura bonus porque voy a estar entregando lo que es 4 videos al día. Estoy un poco delicado de salud y por eso intento hacerlo de esta forma para también poder descansar yo un poquito, ¿vale, mi querido Cáncer? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. No me promociono esta semana para hacer lecturas hasta poder estar más estable, mi querido cangrejito. Muy bien, Cáncer. Como es una lectura bonus, vamos a canalizar con el cuenco tibetano. Quiero que cierres tus ojitos y te dejes llevar por las energías. Es importante que tú escuches la vibración, porque esta vibración, mi querido Cáncer, también alimenta tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Esta vibración, corazón, te va a traer lo que es paz y tranquilidad. Empezamos, cariño. Muy bien, mi querido Cáncer. Cariño, ¿tienes esa percepción como que estuvieras saliendo de una gran batalla? Como que amaneces un poco cansado, cansada, y no porque estés enfermo, no. Simplemente no entiendes por qué estás así con el cuerpo un poco pesado, por decirlo así, mi querido Cáncer. Porque una de las imágenes que he visto con el cuenco tibetano es como que tú tuvieras lo que es una esfera de luz en tus manos, pero hay una gran serpiente como un dragón que te envuelve, Cáncer. Es como que tú estuvieras emitiendo mucha luz, buena energía, paz, armonía, o que la suerte debería acompañarte, Cáncer. Pero siento como que tus enemigos o energías muy negativas como que se dan cuenta de tu poder, de tu crecimiento y están ahí, como se dice, al ataque, Cáncer. Esto también puede ser, Cáncer, por el eclipse que va a haber. Si no me equivoco, creo que es el 2 de octubre, ¿no? O el 3. A ver, alguien que me lo confirme, no soy astrólogo. Puede ser esto, Cáncer. Recuerda que tu planeta es la luna. Y pues va a pasar, cariño, por el astro rey, por el sol. Y el sol tiene mucha energía, mi querido Cáncer. Puede ser eso también que te está afectando a ti o que te va a afectar más adelante, mi cangrejito. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Me sale un Virgo. Me sale Piscis o Acuario, Capricornio, cierras con Virgo, uno más. Sagitario o Acuario, mi querido Cáncer. Vamos a ver iniciales, que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude, Cáncer, que Dios y universo me ayude, Cáncer. La letra L.
la letra G, la letra P, la letra E, la letra H y la letra G. Hay dos mazos que lo tenía lo que es en stand-by y digo, pues mira, voy a sacarlo otra vez ahora que solamente estoy enseñando mis manos hasta que me recupere bien, ¿vale, Cáncer? Luego verás mi carita de bebé, aunque ya parezco un viejo. Luego verás mi carita de bebé, pero por el momento, Cáncer, solamente mis manitos, ¿vale? Muy bien, Cáncer. Vamos a ver qué nos quiere decir el oráculo de la bruja novata. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Cáncer. Dice, la vaca, cuidado, te está diciendo, cariño, cuidado. Siento que es una semana, mi querido Cáncer, y yo pienso, perdón, y yo pienso que es por el eclipse. Mira, te está diciendo cuidado. No sé por qué siento, Cáncer, que es una semana que tienes que hacer caso de tu intuición. Si tu intuición te dice, no debo comer esto, no lo comas. Si tu intuición te dice, no debería tomar el coche, no tomes el coche. No debería hacer este viaje, no hagas ese viaje. O es una semana que tienes que, medir más las cosas. A lo mejor de repente si eres una persona que se confía mucho y deja su hornilla prendido de la cocina, pues vigila. Es una semana como que va a haber trabas, cariño, como que es una semana para ti de mala suerte. Y yo no quiero ser pesimista contigo, pero yo siento que esto es por el eclipse. Por el eclipse te va a estar afectando. Entonces trata de evitarte problemas. Si a lo mejor hay una persona que viene y te discute, dile, perfecto, hablamos luego, que en este momento no puedo hablar. Déjalo que grite, que hable, te metes en tu casa. Si hay una persona que a lo mejor se porta mal, trata de controlarte y luego que pase el eclipse, espérate una semanita, lo reclamas, lo dices algo, porque no vaya a ser que luego te arrepientas o ambos se arrepientan de sus actos, ¿vale, mi querido Cáncer? Es muy importante que esta semana estés pendiente de los acontecimientos. Haz caso también de tu intuición, pero ya te está diciendo cuidado. Recuerda lo que yo he visto con el cuenco tibetano. Tú estás emitiendo mucha luz y esto, mi querido Cáncer, causa envidia. Siento, mi querido Cáncer, que lo que a ti te está pasando puede ser también por envidia. A lo mejor tienes el trabajo perfecto, a lo mejor, aunque no tengas el trabajo perfecto, hay una persona que está a tu costado, o de repente estás conociendo a una persona, o te ven entusiasmada por un trabajo, por un negocio, te dicen, cuidado, ¿vale? No estés poniendo muchas cosas en tus redes sociales. Trata de ser discreto, discreta, porque uno nunca sabe dónde puede estar lo que es el enemigo. O si tienes una molestia, una dolencia, vete al médico. No te confíes, me dicen, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón. Hay otro mazo también que es el tarot urbano. Voy a sacar como carta guía, carta consejo. Siempre lo hacía con el tarot Z, pero ahora lo voy a hacer con el tarot urbano, mi querido cangrejito. Vamos a ver. Me sale la carta del loco, Cáncer. Curiosamente, no sé si en esta carta me salió en Aries o en Géminis, no me acuerdo, Cáncer. Pero esta carta te dice, mira, el loco. Aquí hay un personaje, mi querido Cáncer, que está al filo de un precipicio. Pero aquí está lo que es el símbolo del cero, en el signo de Aries ha sido, que es el infinito. Hay algo que tú estás pensando, y posiblemente, corazón, te pones, como se dice, en la peor situación, Cáncer. A lo mejor tú piensas que aquello que te está pasando es tu perdición, ¿vale? Te estás como inclinándote a lo malo, Cáncer. Y si te das cuenta, mi querido Cáncer, detrás hay un perrito. Entonces te dice, tú no puedes renunciar a seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay muchos seres que dependen de ti, Cáncer. Hay personas que dependen de ti. Puede ser familia, puede ser de repente tu pareja, tu entorno, el mundo entero.
A lo mejor, como te digo, tú eres una persona que está siendo admirada, cáncer. Pero es cierto que hay muchas personas malas y te están pasando cosas malas. Pero me dice, no te tires al precipicio. No, no lo hagas, porque este problema se va a resolver. ¿Por qué? Porque aquí hay palomas. Y estas palomas, cariño, representa al Espíritu Santo, mi querido cáncer. Y el loco es volver a empezar otra vez desde cero. Desde cero. En este caso te está diciendo, cariño, tu historia no se ha terminado. No digas, ahora es el fin, se acabó todo, me voy a quedar sola, me voy a quedar solo, ya no voy a tener trabajo, mi vida se va. No, no. El número cero, cariño, el cero es como que tú estuvieras haciendo un reseteo en tu vida, mi querido cáncer. Eso es lo que me está diciendo el número cero. El otro punto también, mi querido cáncer. El otro mensaje de esta carta, cáncer. Vamos a suponer que tú en este momento me dices, Richard, no es que yo tenga problemas con la pareja, con el trabajo, no, al contrario. Dentro de lo que cabe, las cosas están estables. Pero a veces quiero hacer algo nuevo, quiero hacer algo diferente, pero tengo miedo. Entonces, ahí las cartas te dicen, mi querido cáncer, el que no arriesga no gana. Pero eso sí, tienes que observar todo. En pocas palabras, mi querido cáncer, si puedes aplazar lo que tú quieres hacer en esta semana, aplázalo. Al menos en esta semana, mi querido cáncer. ¿Por qué? Porque la bruja novata te dice, cuidado. Está dando a entender que en estos momentos, si te mantienes calmado o calmada en tu zona de confort, va a ser lo mejor. Al menos en esta semana. Y yo creo, mi querido cáncer, que esto es por el eclipse. Yo pienso que es por el eclipse. Hay algo muy fuerte que está pasando contigo. Y esto puede ser, cariño, porque como tú eres, tu elemento es el agua y tu planeta es la luna, es normal que te afecte de una forma directa. Al igual como también va a afectar a los de elemento fuego, especialmente a Leo. También lo va a afectar a Leo. ¿Por qué, cariño? Porque su planeta de Leo es el Sol. Seguro que en algo lo va a afectar. ¿Por qué? Porque está prácticamente bloqueando su luz. Es cierto que el Sol es más potente, pero de una manera directa o indirecta lo está bloqueando. Es como que tú en estos momentos, ¿cómo te puedo decir? Tú eres Leo, tú eres el Sol, ejemplo, pero tienes un dolor de muela. Estoy seguro que ese dolor de muela no te deja dormir toda la noche. ¿Ves cómo algo tan pequeño puede parar tu sueño? Este es el punto, mi querido cáncer. Tanto a Leo como al signo de cáncer va a afectar lo que es el eclipse. O lo está afectando ya. Trata de estar tranquilo, tranquila. Todavía no tomes una decisión. Estate en tu casita ahí, con tu familia, con tu entorno. No bajes la guardia, eso sí. Tampoco te desesperes. Busca una forma neutra, mi cangrejito, ¿vale? No es bueno, no es propicio ahora tomar decisiones. Trata de aplazar las cosas, cariño, ¿vale? Solo como recomendación. Vamos a ver, cariño, qué te quiere decir el tarot del año. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, mi querido cáncer. Que Dios y universo me ayude, mi querido cáncer. Vamos a ver. Me sale la carta del emperador. Esfuerzo, conflictos, batallas. Es unos días un poco fuerte para ti. La carta del 4 de espadas. Estás tenso, cáncer. Estás tenso. Es como que dices, ¿cuándo se termina esto? ¿Cuándo se acaba esto? ¿Por qué se alarga tanto las cosas? ¿Vale? Porque es como que estuvieras esperando una solución, pero lamentablemente las cosas todavía se alargan más, mi cangrejito. Por eso que estás un poco tenso. Y por eso, mira, todo está relacionado, cáncer. Por eso que te dicen, trata de mantener la calma. Quédate tranquilito y tranquilita como estás, cáncer, porque tenemos la carta de loco. No te tires al precipicio todavía, te dicen. ¿Ves cómo tiene relación? Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, cáncer. La carta de la muerte. No te asustes. Richard, salió la carta de la muerte. No te asustes, cáncer.
La carta de la muerte dice, mira, en estos momentos tú, mi querido cáncer, estás un poco desesperado o desesperada por cualquier motivo en tu vida. A lo mejor un problema con la pareja, a lo mejor no se comunica contigo una persona especial. Algo está pasando. Algo está pasando en tu mundo, cáncer. Y te dice, ten cuidado, te está diciendo. Entonces, llevas un poco tenso porque la carta del emperador es una presión. Llevas mucho tiempo esperando que las cosas cambien. Y aquí la carta de la muerte te dice, se cierra un ciclo. Quiere decir que aquello que tú has estado esperando se termina. ¿Para qué? Para volver a empezar otra vez, desde cero. Hay un reseteo aquí, mi querido cáncer. Entonces me están diciendo, vas a volver a empezar otra vez. Cuando nos dicen, vas a volver a empezar otra vez, vas a tener contacto de esa persona, te va a llegar esa oportunidad de trabajo, vas a tener un nuevo comienzo en el amor, en la familia, una oportunidad, cáncer. Te está diciendo una oportunidad. Voy a sacar una carta más. Vamos a ver. Me sale la carta de la torre. Cambios. Cambios, cariño. Cambios. ¿Ves? La carta de la torre dice, una renovación, un cambio, te vas a encontrar contigo mismo, todo va a ser diferente, vas a tumbar ese bloqueo, ese obstáculo. Vas a romper las barreras, cáncer. Entonces, siento, mi querido cáncer, que tienes que mantener la calma. La calma. Yo te hablo de una forma general, porque no puedo centrarme solamente en el amor, solamente en el trabajo o en el problema que tú tengas, salud, lo que sea. No. Te tengo que hablar de una forma global. Por eso las cartas te dicen, no te desesperes, ¿vale? Mantén la calma. Sé que estás esperando mucho tiempo esto. Sé que estás nervioso y nerviosa, ¿vale? Pero sin embargo te viene lo que es un renacimiento y un cambio. Por eso que te ponía el ejemplo que te hablaba anteriormente. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude. ¿Qué me dicen? Dice, amor incondicional. La compasión en el seno de la pareja debería reflejarse de una manera de vivir juntos, como seres sedientos de conocimientos y almas deseosas de conectarse con Dios. Ofrezca su amor sin esperar nada a cambio. Sea receptivo al amor que se le ofrece, mi querido cáncer. Cariño, corazón. Aunque tú sientas, mi querido cáncer, como que todo el mundo va a 1000 por hora, como que todo el mundo se preocupa solamente por ellos, o de repente tú sientes, cariño, que estás remando solo o sola en esta vida, siento, mi querido cáncer, que va a aparecer alguien en tu vida, quizá de repente como pareja, quizá de repente como amigo, como familia, que te va a dar esa palabra de aliento que muchos de ustedes en estos momentos necesitan. Va a aparecer una persona que posiblemente te va a hablar de un trabajo, de un proyecto que tanta falta te hace para poder cubrir tus gastos. O va a aparecer una persona que te va a decir todo está bien. O cuando tú estés en tu momento más difícil, hay una persona que te ayuda. Esto te va a llevar a ¿qué, mi cangrejito? A que tú empieces a valorar al verdadero amor, cáncer. A que tú empieces a respetar más a una persona, a darle su lugar más a una persona. Por eso vuelvo a decir, no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos sí, a lo mejor. Vamos a suponer, mi querido cáncer, que tú, porque esto pasa mucho con ustedes, las cosas como son. Vamos a suponer que tú estás en una relación. Pero tú, antes de estar en esa relación, amabas a otra persona. Siempre tenías la esperanza que la otra persona vuelva a tu vida. O quizás de repente vosotros han tenido, como se dice, su encuentro, su choque y fuga. Pero aún tú seguías con esa persona, cáncer. Vale, sucede algo impactante en tu vida. Algo muy impactante en tu vida, la cual te lleva ¿a qué? A que necesites de alguien. Y esa persona
la cual tú estás esperando que llegue, la cual de repente, en pocas palabras, tu amante, vamos a suponer Cáncer porque no es nada formal, esa persona no está en ese momento. Pero sin embargo, la persona que tú no quieres al 100% está ahí, Cáncer. Está ahí. Entonces tú te das cuenta quién realmente vale la pena, quién no vale la pena. Y no es porque a lo mejor yo te diga, Richard, esto quiere decir que entonces yo simplemente ahora ya voy a estar con esta persona y voy a olvidar el pasado. No. Es muy difícil olvidar el pasado de la noche a la mañana, Cáncer. Pero lo que sí te va a llevar ¿a qué? A que tú lo veas con admiración a la persona que a lo mejor no lo valorabas o no lo sentías como tu pareja, como algo tuyo, hasta el momento. ¿Por qué? Por sus actos, mi querido Cáncer. Por sus actos. O una amistad también. Una persona que a lo mejor sabías que esta persona siente algo por ti, pero bueno, lo tenías solamente como amigo, como amiga, porque lo que no nace no crece, ¿no, cariño? Entonces, pero sin embargo sus actos, su forma de ser, lleva a que tú empieza lo que es a crecer un sentimiento. Va a empezar a crecer un sentimiento, va a empezar a crecer un respeto por esta persona, una admiración, Cáncer. Si este mensaje, mi querido Cáncer, lo llevamos, ¿vale?, a la otra persona. Vamos a suponer, Cáncer, que tú eres consciente de que la otra persona tiene su pareja. Vamos a suponer, Cáncer, que tú eres consciente que la otra persona no te quiere como una relación formal. Y uno lo sabe, cariño. Uno lo sabe. Otra cosa que muchas veces nos ponemos una venda en los ojos. Por amor, porque no queremos aceptar el fracaso, por el sentimiento de apego, por muchas cosas. Entonces, mi querido Cáncer, esta persona quizás va a pasar un momento muy difícil y tú vas a estar ahí en ese momento, mi querido Cáncer, ¿vale? De una forma directa o indirecta, quizás llamando, preguntando, ayudando, vas a estar ahí. Esa persona, mi querido Cáncer, todo este tiempo no se daba cuenta de la joya, del tesoro que tenía ahí, que eres tú. No se daba cuenta. Pero ahora esta persona reacciona y se da cuenta que tú mereces respeto. Se da cuenta que tú eres importante, mi querido Cáncer. Por eso que me salió la torre con la carta de la muerte. Hay una transformación, hay un cambio en la vida de muchos de ustedes, mi querido Cáncer. Hay un cambio. Algo que tú lo veías imposible, algo que te causaba mucho estrés, mucha intranquilidad, por decirlo así, ¿no? No sé si es la palabra correcta, mi querido Cáncer, pero bueno, tú ya me entiendes, Cáncer. Tú ya me entiendes. Entonces empieza a cambiar todos los papeles. Empieza a cambiar. Hay un giro, mi querido Cáncer. Y esto es ¿por qué? Siento que es por el eclipse, mi cangrejito. Por eso, mantente tranquilo y tranquila, ¿vale? Ve tomando los consejos que mejor suena para ti. Lo que no te guste, descártalo, ya está. Y si tú me dices, Richard, nada está sonando conmigo, pues entonces, cariño, hay muchos canales, ¿vale? Y ya volverás cuando algo suene para ti. Pero yo estoy seguro que algo suena en ti, porque yo no solamente me centro en un tema, yo hablo de una forma general. Y tú tienes que llevar ese mensaje a tu terreno. Así funciona, Cáncer. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. 3 grupos, ¿vale, cariño? Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2, la carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario. Opción 3, la carta del mundo es un sí, Virgo, cariño. La suerte te sigue, Cáncer. No sé lo que has preguntado, pero la suerte te sigue, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Quiero sacarte lo que es un mensaje del tarot Z, ya que estás prácticamente lidiando con la energía del sol
y el eclipse va a afectar mucho lo que es en tu vida, voy a sacar lo que es el tarot Z porque es un mazo muy espiritual, por decirlo así, ¿vale? Es un mazo muy que va más allá de lo terrenal. No sé si tú me entiendes, va más allá de lo terrenal, es muy espiritual. Vamos a ver, carta guía, carta consejo para mi querido Cáncer. Carta guía, carta consejo para mi querido Cáncer. De todo este mensaje que he entregado a Cáncer, ¿qué mensaje me puedes entregar el tarot Z? Me dice en este grupo. De todo el mensaje, ¿qué mensaje me puedes entregar para Cáncer? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La carta de la justicia. Cariño, qué bonito. Qué bonito. Todo se pondrá en orden, mi querido Cáncer. La justicia va a ser su obra. Y las personas que te quieren ver posiblemente tumbado en el suelo van a pagar su karma, Cáncer, porque la justicia va a ser su obra. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros, muchos de ustedes, lo que has estado viviendo, aparte de lo que está pasando, el tema del eclipse, no era justo para ti. No era justo. Hay personas, cariño, que han intentado o están intentando sacarte, sinceramente, de esta tierra. Están intentando. Pero el karma te protege, la justicia te protege, el eclipse que viene te protege de una forma indirecta. Cariño, entonces, siento, mi querido Cáncer, siento que muy pronto, ese problema que te está acechando, ese problema que te está consumiendo, se acaba. Se acaba, cariño, porque sale la justicia. La justicia a tu favor, mi querido Cáncer. El karma a tu favor, porque es carta de consejo, carta guía, a tu favor. Vamos a ver las características, mi querido Cáncer. Personas que van a reconocer su falta también. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, Cáncer. Que Dios y universo me ayude, Cáncer. Vamos a ver. Me sale la carta del mago. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con un Aries y también con un Virgo. También puede ser Tauro o Capricornio. Esta persona puede estar cerca de casa o en tu trabajo o tu estudio. Es una persona de piel blanca, puede ser que sea un poco morena, tatuajes. Cabello negro, algunos tienen canas inclusive. Una persona muy inteligente, muy intelectual. Es una persona, cariño, que quiere lo mejor para ti. En este momento quiere lo mejor para ti. Esta persona te observa, siempre te observa, pero trata de disimular sus sentimientos. La carta del ermitaño. Existe una persona en la distancia, al margen del signo, al margen también del género. Puede ser hombre, puede ser mujer. Esta persona es de piel blanca, cabello castaño o cabello rubio, natural o pintado. Esta persona vive en un lugar donde el terreno es un poco árido, seco, pero está cerca de la costa. Hay mar, pero no llueve mucho. Una persona muy inteligente, pero a la vez muy ermitaña, al margen del signo. Esta persona siempre te recuerda, puede ver lo que es una diferencia de hora. Entonces me están diciendo que inclusive puede ser que ustedes están en diferentes continentes también. Esta persona, cariño, cada madrugada te piensa y muchos de ustedes posiblemente lo sueñas. Muchos de ustedes. Al margen del signo. Puede ser cualquier signo, ¿vale, cariño? No, porque te digo tierra es lo que me refleja, lo que está vibrando más fuerte, pero no quiere decir que sea tierra. Puede ser cualquier signo. La carta del caballero de espadas me dice, una persona de elemento aire, una persona que le gusta manejar moto, te está espiando. Para bien o para mal, te está espiando. Es una persona muy deportista. A lo mejor vive cerca de la costa, cerca del mar. Puede ser que también viva lo que es en una isla. Está en un lugar actualmente donde está haciendo fresco. Hace mucho viento. Pero me dicen también que es una persona que no quiere mostrar lo que siente. O su verdadero yo, mi querido Cáncer. Entonces ve con cuidado. Si una persona realmente quiere algo contigo, tiene que ir con la cara por delante. No enviándote, frasecitas, corazón o monosílabos. No. Hola, y luego no te dice nada. O luego aparece de un mes o un año, ¿qué tal, cómo estás? Y luego simplemente desaparece cuando queda contigo. No.
tiene que ir con la cara por delante, pero te espía, te espía. De color de piel, puede ser que sea rubio, puede ser que sea moreno, es como si fuera un atardecer, ya casi oscureciendo, oscureciendo, ¿no? Lo digo mal. Casi oscuro ya, por eso que no puedo decirte qué color de piel es. La carta del 2 de copas. Esta persona, cariño, se da cuenta de los sentimientos que tiene por ti, mi querido Cáncer. Hay un contraste de piel, ahora me lo dice. O tú eres muy rubio, muy rubia, cariño, o esta persona es muy moreno, muy morena, o viceversa. O tú eres muy moreno, muy morena, y la otra persona es muy rubia o muy rubia. Pero hay un contraste de piel. Pero vosotros, hay un sentimiento entre ustedes. Y sigue habiendo un sentimiento a pesar que ya no hay contacto entre ustedes dos. Sigue viendo lo que es un sentimiento, mi querido Cáncer. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. He estado ausente lo que es un par de días. Voy a seguir entregando este tipo de lecturas, cuatro videos diarios, ¿vale, cariño? Para cumplir con todos los signos, ¿vale? Lo importante es estar activo. No puedo hacer los 6 de golpes. 1. ¿Sabes por qué también? 1, porque ahora estoy un poquito mal. Otro, porque YouTube solo notifica 3 videos. Solo 3 videos notifica YouTube. Entonces, por más que yo hago 6 videos, me notifica 3 y los otros quedan lo que es en el aire. Entonces, a mí, sinceramente, lo que me conviene es que le notifique a ustedes. Porque ustedes a veces no están pendientes o porque me dice Richard, yo necesito que me avisen por mi trabajo, esto. Entonces, mejor que le notifique a todos ustedes. ¿Vale, mi querido Cáncer? Voy a empezar a colgar así, cariño. Te quiero, mi cangrejito. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Ten cuidado. Mantente tranquilo esta semana. Te lo recomiendo.